Durante más de un siglo, la mafia ha sido algo más que un grupo de criminales. Fue poder en la sombra. Un estado dentro del estado. Desde las calles de Sicilia hasta los casinos de Las Vegas, pasando por tribunales corrompidos, guerras clandestinas y pactos que nunca debieron existir. Esta es una historia de traiciones, de silencios, de muertes que aún esperan justicia. Una historia que no se detuvo con la caída de Al Capone, ni con la muerte de los grandes padrinos. Mientras algunos creen que la mafia ha desaparecido, otros sostienen que solo ha cambiado de forma. Hoy ya no necesita pistolas. Opera desde oficinas, con trajes impecables y movimientos casi invisibles. Vamos a recorrer sus orígenes en Italia, su expansión en América, su decadencia y transformación. Veremos cómo el crimen organizado ha logrado adaptarse a los tiempos modernos, infiltrando la economía legal, el mundo digital y las estructuras globales. Y lo haremos sin romanticismos ni clichés de cine. Porque detrás de cada mito hay víctimas reales, y detrás de cada historia, una advertencia. Esta no es una historia más, es otra historia. Bienvenidos a Otra Historia, un canal donde exploramos los grandes temas del pasado con una mirada distinta. Más crítica, más profunda, más humana. Aquí no venimos a repetir lo que ya se sabe, sino a descubrir y poner en contexto lo que muchos prefieren olvidar. Cada episodio es una invitación a mirar el pasado sin filtros, y entender mejor el presente. Tras la unificación de Italia en 1861, el nuevo Estado italiano enfrentó enormes dificultades para ejercer control real sobre algunas regiones del sur. Especialmente en Sicilia. La isla había estado bajo dominio extranjero durante siglos, primero por los aragoneses, luego por los borbones, y más tarde por fuerzas napoleónicas. Con la llegada de la unidad nacional, muchas de las estructuras tradicionales de poder fueron desplazadas, pero no reemplazadas de forma efectiva. En Sicilia, la autoridad del nuevo gobierno era débil. Casi simbólica en las zonas rurales. Las instituciones estatales eran escasas, y la policía o los jueces estaban concentrados en las ciudades principales. En los campos y pueblos, la ley se volvía una cuestión de acuerdos informales, de favores, de represalias. Fue en ese vacío donde comenzaron a surgir redes locales de poder paralelas, que ofrecían protección, cobraban deudas y garantizaban obediencia, aunque fuera por medio de la violencia. Según el historiador John Dickey, autor de Cosa Nostra, A History of the Sicilian Mafia, este fenómeno no nació como una organización criminal estructurada, sino como un sistema informal de poder al margen del Estado, alimentado por la desconfianza hacia las instituciones públicas y el legado de siglos de gobierno autoritario y ajeno a los intereses locales. Durante este periodo, comenzaron a utilizarse las palabras mafia y mafioso en documentos judiciales y crónicas locales. En 1863, el término apareció por primera vez en una obra teatral titulada I Mafiosi di la Vicaria, escrita por Giuseppe Risotto. La obra mostraba a criminales que dominaban una prisión siciliana a través de amenazas y jerarquías informales. Aunque presentada como sátira, reflejaba una realidad social, el poder informal ejercido por ciertos grupos fuera del control estatal. Según el diccionario etimológico de la lengua italiana, el término mafia podría derivar del adjetivo siciliano mafioso, que aludía a alguien audaz, orgulloso o de carácter fuerte. No tenía inicialmente una connotación delictiva, pero con el tiempo fue asociándose al control violento de territorios. En el contexto rural, la economía giraba en torno a grandes latifundios. Los propietarios, muchas veces ausentes y residentes en las ciudades, necesitaban intermediarios para administrar sus tierras. Ahí aparecieron los gabelotti,
arrendadores que actuaban como administradores y recaudadores, y que contrataban a hombres armados para imponer el orden, vigilar las cosechas y controlar a los trabajadores. Estos hombres armados, que en muchos casos tenían vínculos con redes delictivas, ofrecían protección a cambio de obediencia y tributo. Según estudios del Instituto de Historia Social de Palermo, fue dentro de esta estructura donde comenzaron a consolidarse las primeras formas de organización mafiosa. En esta etapa temprana, la mafia no era aún una organización centralizada, sino una red de grupos familiares o locales que compartían ciertas reglas de comportamiento. Estas incluían el omerta, el silencio absoluto ante las autoridades, y un código de honor que castigaba la traición y premiaba la lealtad dentro del grupo. Estos principios, aunque no escritos, eran transmitidos por tradición oral y se reforzaban con actos públicos de violencia, cuyo objetivo era infundir respeto y temor. A finales del siglo XIX, los informes policiales comenzaron a referirse con frecuencia a la existencia de asociaciones criminales organizadas en Palermo y sus alrededores. En 1876, el político Leopoldo Franchetti realizó una investigación parlamentaria sobre la situación en Sicilia y concluyó que la mafia era una forma de poder privado que se ha infiltrado en el tejido social, capaz de imponerse con eficacia mayor que la del propio Estado. Fue en este ambiente donde comenzó a tomar forma lo que más tarde se conocería como Cosa Nostra, o Nuestra Cosa. Aunque el nombre no se documenta con claridad hasta bien entrado el siglo XX, los elementos fundacionales ya estaban presentes: un sistema jerárquico, el uso sistemático de la violencia como herramienta de control, y la explotación de vacíos legales y administrativos. Así, la mafia no nació como un simple grupo de criminales. Fue una respuesta adaptativa a un contexto de fragilidad institucional, desigualdad social y ausencia de justicia efectiva. Su origen no puede entenderse sin considerar la estructura económica de la isla, la historia política del sur de Italia y la desconfianza profunda hacia el poder central. La mafia se insertó en ese espacio como una forma alternativa de autoridad, con reglas propias, justicia propia y castigos propios. Entre 1880 y 1920, más de 4 millones de italianos emigraron a Estados Unidos, escapando del hambre, la pobreza rural y la inestabilidad que marcaba al sur de Italia tras la unificación. Una gran parte de estos migrantes provenía de Sicilia y del Mezzogiorno. La mayoría se estableció en barrios marginales de ciudades como Nueva York, Nueva Orleans y Chicago. Llegaban con poco dinero, sin conocimiento del idioma y enfrentaban discriminación, precariedad laboral y condiciones de vida difíciles. En este contexto, muchas de las estructuras sociales que habían existido en los pueblos sicilianos se trasladaron con ellos. Según el historiador Salvatore Lupo, especializado en crimen organizado, algunos migrantes llevaban consigo no solo costumbres y acentos, sino también redes familiares y códigos informales que en Sicilia habían sido parte del entramado mafioso. Estas redes, al asentarse en las grandes ciudades estadounidenses, comenzaron a reproducir patrones similares a los que ya operaban en la isla. Uno de los primeros fenómenos criminales asociados con la mafia en territorio estadounidense fue el de la mano negra, una forma de extorsión que afectó especialmente a comunidades italianas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Las víctimas, generalmente comerciantes o trabajadores exitosos, recibían cartas amenazantes firmadas con una mano dibujada, a menudo acompañadas de símbolos religiosos o cráneos. Las amenazas incluían secuestros, incendios o el fin de la vida si no se pagaba una suma de dinero. La mayoría de estos delitos no eran denunciados, debido al miedo y a la fuerte desconfianza hacia la policía.
Según informes del Departamento de Policía de Nueva York entre 1904 y 1910, la mano negra estaba detrás de numerosos atentados con dinamita, incendios y fallecimientos en barrios como Little Italy. Aunque no todos los crímenes relacionados con esta práctica fueron obra de mafiosos sicilianos, muchos de los responsables estaban conectados a antiguos gabelotti o a familias del crimen que habían emigrado. En Nueva Orleans, la mafia tuvo uno de sus primeros asentamientos conocidos. En 1890, el deceso del jefe de policía David Hennessy, quien investigaba a mafiosos locales, provocó una reacción violenta. 11 inmigrantes italianos fueron eliminados por una turba, en uno de los actos más sangrientos de justicia por mano propia en la historia de Estados Unidos. Según documentos judiciales de Luisiana, varios de los Lynch estaban vinculados a disputas entre facciones mafiosas rivales por el control del puerto y los mercados. A medida que la mafia siciliana se consolidaba en suelo estadounidense, también comenzó a establecer alianzas con otras organizaciones criminales de origen irlandés y judío. En Nueva York, bandas como la de Monkey Eastman, de origen judío, o los Five Points, de mayoría irlandesa, compartían territorio y métodos similares. En muchos casos, competían por el control de apuestas ilegales, protección a comerciantes o contrabando. En otros, cooperaban para repartirse el territorio. Esta etapa inicial no estaba aún marcada por una estructura unificada. La mafia operaba de forma descentralizada, a través de pequeñas células ligadas por vínculos de sangre o pueblo natal. No existía una Cosa Nostra americana, como tal, pero las bases estaban sentadas. La violencia era frecuente, los decesos por disputas de poder se multiplicaban, y el uso del miedo como instrumento de control se convirtió en rutina. Según el criminólogo Humbert S. Nelly, en su obra The Business of Crime, las mafias italianas en Estados Unidos actuaban como una forma de protección e intermediación para los inmigrantes recién llegados, muchos de los cuales preferían tratar con sus propios compatriotas antes que acudir a las autoridades. En este vacío institucional, los mafiosos ofrecían soluciones rápidas y brutales a problemas cotidianos. Hacia 1920, la mafia siciliana en Estados Unidos ya no era solo una extensión de las redes rurales italianas, sino una organización criminal adaptada al entorno urbano, multilingüe y diverso de las grandes ciudades norteamericanas. Controlaban barrios, influenciaban sindicatos y comenzaban a infiltrarse en negocios legales como restaurantes y lavanderías. Habían dejado de ser simples grupos de coacción para transformarse en actores clave dentro del mundo criminal estadounidense. En 1920 entró en vigor la Ley Seca en Estados Unidos, tras la aprobación de la Enmienda 18 y la Ley Volstead. La producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas quedaron prohibidos en todo el país. Aunque se planteó como una medida moral y de salud pública, en la práctica generó un mercado negro enorme. El vacío legal fue rápidamente ocupado por redes criminales que vieron en el alcohol una fuente de ingreso segura y constante. Las organizaciones mafiosas, muchas de ellas con raíces italianas, ya estaban presentes en ciudades como Nueva York, Chicago y Detroit. Pero fue la ley seca la que les permitió dar un salto de escala. Según el historiador David Critichley, especializado en crimen organizado en Estados Unidos, este periodo marcó el verdadero inicio del poder económico y logístico del crimen organizado moderno. Las mafias no solo distribuían alcohol, también controlaban las rutas de contrabando, sobornaban a autoridades, gestionaban bares clandestinos y aplicaban castigos violentos a quien interfiriera en sus negocios. En Chicago, uno de los casos más conocidos fue el de Al Capone, nacido en Brooklyn de padres napolitanos. Durante los años 20, Capone se convirtió en la figura central del crimen organizado en esa ciudad.
Según los archivos del FBI, su organización generaba ingresos anuales estimados en más de $100 millones, provenientes no solo del tráfico de alcohol, sino también de casas de juego, prostíbulos y extorsión. Capone mantuvo una red de corrupción que incluía a policías, jueces y políticos locales. Su poder no solo se medía en dinero, sino también en la impunidad con la que operaba. En 1929, fue vinculado indirectamente a la masacre del día de San Valentín, en la que 7 miembros de una banda rival fueron dados de baja por falsos agentes de policía. Aunque nunca fue condenado por ese crimen, su figura quedó asociada a la violencia sin límites que caracterizaba la competencia entre bandas durante la ley seca. Al mismo tiempo, en Nueva York, las mafias sicilianas, calabresas y napolitanas comenzaron a consolidarse en estructuras más organizadas. La ciudad fue dividida en territorios controlados por diferentes familias. Según el libro Five Families del periodista Selvin Raab, esta fue la etapa en la que surgieron los primeros líderes que luego formarían parte de lo que sería conocido como la Cosa Nostra estadounidense. Estos grupos desarrollaron una estructura jerárquica con roles definidos: el jefe, el subjefe, el consigliere, y los capos con sus soldados. En otras ciudades como Detroit, Cleveland y Filadelfia, también se establecieron redes similares. Las organizaciones mafiosas se profesionalizaron, adoptando códigos de silencio, mecanismos internos de resolución de conflictos y un modelo de expansión territorial sostenido. El dinero generado por el tráfico ilegal permitió diversificar las actividades. Muchas familias invirtieron en negocios legítimos como restaurantes, empresas de transporte y lavanderías, que además servían para el lavado de dinero. La frontera entre lo legal y lo ilegal comenzó a difuminarse, y el crimen organizado empezó a adquirir una dimensión política y empresarial. Según informes de la Comisión Bickersham, creada por el gobierno federal en 1929 para evaluar los efectos de la ley seca, el crimen organizado había aumentado su poder de forma alarmante, y las mafias dominaban el suministro de alcohol en las principales ciudades del país. La comisión concluyó que la prohibición había fracasado como política pública y solo había servido para enriquecer a las redes criminales. Cuando la ley seca fue derogada en 1933 con la enmienda 21, las mafias ya estaban plenamente consolidadas. Habían pasado de ser pequeños grupos étnicos marginales a convertirse en organizaciones con estructura, capital, influencia y capacidad operativa a gran escala. El fin de la prohibición no significó el fin de su poder. Al contrario, muchas familias mafiosas redirigieron sus esfuerzos hacia otras actividades ilegales como las apuestas, los estupefaci y el control sindical. La etapa de la ley seca marcó el inicio del crimen organizado como una fuerza estructural dentro de la economía paralela de Estados Unidos. A comienzos de la década de 1930, el crimen organizado en Estados Unidos ya no era una serie de bandas aisladas. La violencia desatada durante la ley seca había demostrado la necesidad de una estructura más estable. En ese contexto, surgió la figura de Charles Lucky Luciano, un mafioso nacido en Sicilia y criado en Nueva York, que jugó un papel decisivo en la reorganización de la mafia estadounidense. Según el historiador Tim Newark, Luciano rompió con la vieja guardia que respondía a tradiciones estrictamente sicilianas y promovió una visión más empresarial y pragmática del crimen. Tras la eliminación de su antiguo jefe, Giuseppe Masseria, y del rival de este, Salvatore Maranzano, en 1931, Luciano tomó el control y creó lo que llamó la Comisión, una especie de consejo de administración del crimen organizado. Estaba formada por los líderes de las principales familias mafiosas y su función era resolver disputas, evitar guerras innecesarias y coordinar las actividades criminales a nivel nacional. En Nueva York, el corazón de la organización, Luciano dividió la ciudad entre 5 grandes familias: Gambino,
Genovese, Lucchese, Bonanno y Colombo. Cada una tenía su propio jefe, un subjefe y un consigliere. Debajo de ellos estaban los capos, quienes dirigían a los soldados encargados de ejecutar las órdenes. Esta estructura jerárquica permitía operar con eficiencia y mantener el control sin necesidad de violencia abierta constante. Según documentos del FBI desclasificados en la década de 1970, estas familias no solo controlaban el juego ilegal y la extorsión, sino que comenzaron a infiltrar sectores clave de la economía. Los sindicatos de estibadores, transportistas, obreros de la construcción y del textil cayeron bajo su influencia. Esta presencia les permitía manipular huelgas, adjudicar contratos públicos y desviar fondos sindicales a actividades ilícitas. La omertà, o código del silencio, era un principio central. Según el periodista Peter Maas, autor de The Valachi Papers, este código no solo prohibía cooperar con las autoridades, sino que exigía lealtad absoluta al grupo, incluso por encima de la familia biológica. Romperlo significaba la desaparición. Esta norma contribuyó a que durante décadas la mafia pudiera operar casi sin interferencias judiciales. Entre las décadas de 1930 y 1950, los ajusticiamientos selectivos se convirtieron en una herramienta de control. La organización conocida como Murder Inc., operativa bajo el paraguas de la Comisión, se encargó de eliminar a enemigos y traidores. Las guerras internas, aunque menos frecuentes, seguían produciéndose cuando surgían disputas de poder. El equilibrio se mantenía gracias a la mediación directa de la Comisión, que actuaba como Tribunal Supremo. En paralelo, la mafia amplió sus operaciones hacia Las Vegas, aprovechando la legalización del juego en Nevada y financiando la construcción de casinos. También establecieron conexiones con la política local, facilitadas por la corrupción y el financiamiento ilegal de campañas. Según el Comité Kefauver del Senado, que investigó el crimen organizado en 1950, la mafia tenía ya una influencia significativa en sectores legales, y su estructura era comparable a la de una corporación nacional. En 1946, Luciano, deportado a Italia tras una condena por proxenetismo, organizó desde La Habana una reunión con líderes de distintas familias. Esta cumbre, conocida como la Conferencia de La Habana, confirmó la expansión internacional del crimen organizado. Aunque Luciano ya no residía en Estados Unidos, su modelo de organización siguió vigente. Para 1957, con la eliminación de Albert Anastasia y la detención de más de 60 jefes mafiosos en Apalachín, Nueva York, quedó en evidencia ante la opinión pública que la mafia operaba como una red articulada, con estructura, liderazgo y objetivos comunes. La era de Luciano había transformado una serie de pandillas en una institución criminal con poder económico, político y social. Durante el periodo fascista, la mafia en Italia sufrió un golpe significativo. Benito Mussolini, decidido a centralizar el poder y eliminar toda forma de autoridad paralela, lanzó una campaña de represión contra las organizaciones criminales. Según el historiador Salvatore Lupo, en su obra Historia de la Mafia, entre 1925 y 1929 el régimen fascista encarceló a cientos de mafiosos sicilianos, desmantelando muchas redes locales. El prefecto Cesare Mori, conocido como el verdugo de la mafia, fue enviado por Mussolini a Sicilia con amplios poderes para erradicar la criminalidad. A pesar del uso de métodos brutales, su ofensiva redujo temporalmente la influencia de la mafia. Sin embargo, este debilitamiento no fue permanente. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió. En 1943, durante la invasión aliada de Sicilia, se establecieron vínculos entre militares estadounidenses y figuras del crimen organizado local.
Según investigaciones del National Archives de Estados Unidos y del periodista Peter Dale Scott, los servicios de inteligencia norteamericanos recurrieron a líderes mafiosos como Calogero Vizzini para facilitar el avance aliado. Estos contactos fortalecieron nuevamente la posición de la mafia, especialmente en zonas rurales. En la posguerra, Italia atravesó una etapa de reconstrucción caótica. En ese contexto, la mafia aprovechó las inversiones públicas y privadas en infraestructura para reinsertarse en el negocio de la construcción. Según el informe parlamentario antimafia de 1976, en ciudades como Palermo surgió el fenómeno del «saco de Palermo», en el cual barrios históricos fueron demolidos para construir bloques de apartamentos. Muchos de ellos vinculados a intereses mafiosos. Simultáneamente, comenzó la expansión hacia el tráfico de sustancias ilegales. Las organizaciones sicilianas establecieron vínculos con cárteles turcos y estadounidenses, consolidando una red internacional para el tráfico de giro. Durante las décadas de 1970 y 1980, la mafia siciliana, conocida como Cosa Nostra, aumentó su violencia contra el Estado. Políticos, jueces, policías y periodistas fueron asesinados por orden de los clanes. Entre las víctimas se encontraron figuras como el general Carlo Alberto Dalla Chiesa en 1982 y el periodista Mauro De Mauro. El objetivo era imponer el silencio e intimidar a quienes investigaban sus actividades. Ante esta situación, el Estado italiano organizó una respuesta. En 1986 se inició en Palermo el llamado Maxi Proceso, el mayor juicio contra la mafia hasta ese momento. Dirigido por los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, el proceso concluyó con más de 300 condenas, incluyendo a jefes históricos como Toto Riina y Michele Greco. Según el Ministerio de Justicia italiano, fue un punto de inflexión en la lucha legal contra la mafia, respaldado por las declaraciones de arrepentidos como Tommaso Busetta, quien reveló la estructura interna de Cosa Nostra. Sin embargo, la respuesta mafiosa fue inmediata. En 1992, Falcone y Borsellino fueron eliminados con bombas en atentados separados. Sus decesos generaron una fuerte reacción social. Multitudes se manifestaron en las calles exigiendo justicia. El Estado, presionado por la opinión pública, reforzó sus leyes antimafia, aumentó las penas y amplió la protección para testigos. Según datos del Centro de Estudios sobre Criminalidad Organizada de la Universidad de Milán, durante los años siguientes se incrementaron los arrestos y decomisos de bienes, debilitando significativamente a las organizaciones mafiosas tradicionales. A pesar de estas medidas, la mafia no desapareció. Adaptó sus métodos, redujo la violencia visible y se infiltró en sectores económicos y políticos. La lucha continúa, pero el fortalecimiento del Estado de Derecho tras los sacrificios de figuras como Falcone y Borsellino marcó un antes y un después en la historia de la mafia italiana. A partir de la década de 1960, la mafia en Estados Unidos comenzó a enfrentar una presión sostenida por parte de las autoridades federales. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, abandonó su anterior pasividad frente al crimen organizado y lanzó investigaciones específicas contra las familias mafiosas. Según los archivos del Federal Bureau of Investigation, el caso Apalachin de 1957, donde más de 60 mafiosos fueron detenidos durante una reunión secreta en Nueva York, dejó en evidencia la magnitud nacional del fenómeno. A partir de entonces, se intensificaron los esfuerzos para desmantelar estas estructuras. En 1963, se produjo un punto de inflexión con el testimonio de Joe Valachi. En audiencias públicas ante el Senado, Valachi fue el primer miembro de la mafia que rompió el código del silencio, la omerta, y reveló detalles sobre la estructura, los rituales de iniciación y la violencia interna de Cosa Nostra.
Según las actas del Senate Committee on Government Operations, sus declaraciones permitieron a las autoridades comprender por primera vez el funcionamiento interno de la organización. Durante los años 70, el Congreso estadounidense aprobó la Ley RICO, por sus siglas en inglés Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, sancionada en 1970. Esta legislación permitió enjuiciar a los líderes de las familias mafiosas incluso si no ejecutaban directamente los delitos, al responsabilizarlos como parte de una organización criminal. Según informes del Department of Justice, la ley fue una herramienta decisiva para atacar la jerarquía mafiosa, permitiendo procesar y condenar a figuras de alto nivel. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, se multiplicaron las infiltraciones de agentes encubiertos en las familias criminales. Uno de los casos más notorios fue el de Joseph Pistone, conocido como Danny Brasco, quien durante 6 años se integró en la familia Bonanno. Su testimonio y las pruebas recolectadas permitieron arrestos y condenas que debilitaron de manera considerable a esa organización. Según su propio relato en el libro Danny Brasco, My Undercover Life in the Mafia, las operaciones de infiltración demostraron ser más eficaces que las redadas tradicionales. El proceso de debilitamiento continuó con nuevos arrepentidos. En 1991, Sammy Gravano, subjefe de la familia Gambino, testificó contra su jefe John Gotti. Gravano confesó su participación en 19 asesinatos y ofreció información clave para la condena de Gotti en 1992. Según el Federal Witness Protection Program, su colaboración marcó un golpe severo a la imagen de invulnerabilidad de los jefes mafiosos. Con la caída de líderes históricos y las condenas masivas derivadas de la Ley RICO, las 5 familias de Nueva York entraron en un periodo de declive. El control sobre los sindicatos, la extorsión y los casinos ilegales disminuyó. Pero la mafia no desapareció. Según estudios del National Gun Intelligence Center, las organizaciones criminales comenzaron a adaptarse, alejándose del modelo tradicional basado en jerarquías rígidas. Durante los años 90, las actividades se diversificaron. Se orientaron hacia el fraude financiero, el blanqueo de capitales, las apuestas en línea y la falsificación de documentos. Las operaciones eran menos violentas y más discretas. En palabras del criminólogo James B. Jacobs, autor de Gassam Bond, la mafia pasó de controlar territorios físicos a insertarse en sectores económicos donde el anonimato era posible. Aunque ya no tenían el poder ni la influencia de mediados del siglo XX, las estructuras mafiosas seguían activas, operando desde las sombras, modificando su método para sobrevivir a la presión legal y mediática. El modelo visible y jerárquico dio paso a redes más flexibles y descentralizadas. La lucha contra la mafia había cambiado, pero no había terminado. A partir de las últimas décadas del siglo XX, el panorama del crimen organizado en Italia empezó a transformarse. Mientras la Cosa Nostra sufría un fuerte debilitamiento por la presión judicial y el rechazo social tras los ajusticiamientos de los jueces Falcone y Borsellino, otras organizaciones criminales comenzaron a ocupar su lugar, tanto en Italia como en el escenario internacional. Según el informe anual de la Dirección de Investigación Antimafia Italiana, la 'Ndrangheta, originaria de Calabria, emergió como la organización más poderosa. A diferencia de la Cosa Nostra, su estructura se basa casi exclusivamente en lazos de sangre, lo que dificulta las infiltraciones y la delación. Esta característica ha permitido a la 'Ndrangheta mantener una cohesión interna fuerte y escapar durante años del escrutinio de las autoridades. Según el investigador Antonio Nicaso, su hermetismo familiar es uno de los factores que explica su expansión sostenida. A partir de los años 90, esta organización logró establecer una red internacional sólida. Controla gran parte del tráfico de polvo blanco que entra a Europa, especialmente a través de los puertos de Gioia Tauro en Italia y de Rotterdam en los Países Bajos.
En informes de Europol se detalla cómo sus operaciones abarcan desde América Latina hasta África Occidental, donde se coordina con cárteles y grupos locales para asegurar rutas y distribución. La camorra, establecida principalmente en Nápoles y su región, muestra una dinámica distinta. Es más fragmentada, compuesta por decenas de clanes independientes que compiten entre sí. Esta falta de una estructura centralizada la hace más violenta e inestable. Sin embargo, según el historiador John Dickie, autor de Mafia Republic, la camorra ha demostrado una notable capacidad de adaptación en el control del territorio urbano y de la economía sumergida. Opera en sectores como la recolección de basura, la venta ambulante, la falsificación y el tráfico de armas. A diferencia de la 'ndrangheta, su poder no se basa en la discreción, sino en la capacidad de intimidación directa y en la construcción de alianzas locales. En informes del Ministerio del Interior italiano se subraya que la camorra ha establecido vínculos con redes de trata de personas y tráfico de estupefacientes en África y Europa Oriental. La Sacra Corona Unita, nacida en los años 80 en la región de Apulia, tiene menor peso en comparación, pero cumple un rol relevante en los vínculos entre Italia y los Balcanes. Según documentos de la Fiscalía Nacional Antimafia, esta organización surgió inicialmente como una agrupación carcelaria, inspirada por la Cosa Nostra y la Camorra, pero terminó especializándose en actividades de contrabando y tráfico humano a través del Adriático. Su posición geográfica le ha permitido establecer conexiones con mafias albanesas, montenegrinas y serbias, facilitando rutas de tráfico de sustancias prohibidas y tráfico de migrantes. Aunque más limitada territorialmente, su red internacional compensa su menor capacidad de control en el ámbito local. Estas tres organizaciones han ampliado su presencia más allá de Italia. Operan en Alemania, España, Canadá, Australia y países de América del Sur, consolidando redes financieras y logísticas. Según el Global Initiative Against Transnational Organized Crime, muchas de estas mafias invierten sus beneficios en el sistema económico legal a través de empresas pantalla y paraísos fiscales. A medida que la Cosa Nostra perdía terreno, estas otras organizaciones han evolucionado, diversificándose y ampliando su influencia. Ya no dependen exclusivamente del control del territorio, sino que buscan insertarse en las cadenas globales del tráfico de sustancias prohibidas, el contrabando y el blanqueo de capitales. La mafia italiana, lejos de desaparecer, ha mutado hacia formas más descentralizadas, adaptadas al mundo contemporáneo. Tras la caída de las mafias tradicionales italianas como centros dominantes del crimen internacional, el siglo XXI marcó el auge de nuevas organizaciones en distintos continentes. Aunque con orígenes diversos, muchas de estas mafias adoptaron estructuras, métodos y lógicas similares: control territorial, uso de la violencia, infiltración en la economía legal y redes internacionales. Según el historiador Mark Galeotti, la mafia rusa surgió durante el colapso de la Unión Soviética. En medio del caos económico y el debilitamiento estatal de los años 90, exmiembros del KGB, militares y delincuentes comunes formaron grupos organizados que se expandieron rápidamente. La estructura es menos jerárquica que la de la Cosa Nostra, pero igualmente violenta. Según informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estas redes operan en Europa, Asia y América, dedicadas al tráfico de armas, la extorsión, el lavado de dinero y, en años recientes, al cibercrimen. Han penetrado sectores financieros y tecnológicos, con operaciones difíciles de rastrear. Las mafias chinas, especialmente las tríadas, tienen un origen más antiguo. Según estudios del Australian Institute of Criminology, surgieron en la China imperial como sociedades secretas con fines políticos, pero evolucionaron hacia redes delictivas. Su presencia es fuerte en el sudeste asiático, en comunidades chinas en el extranjero y en puertos clave. Operan en contrabando, prostitución forzada, extorsión y juegos de azar ilegales.
Su estructura combina tradición y adaptabilidad. En países como Malasia, Tailandia y Filipinas, establecen acuerdos con redes locales y con otros grupos internacionales. En Japón, la yakuza mantiene un perfil único. Según datos de la Agencia Nacional de Policía japonesa, existen varios clanes activos con estructuras similares a las corporaciones, oficinas visibles y jerarquías formales. Aunque se les reconoce como grupos criminales, durante décadas operaron con cierto grado de tolerancia oficial. Su actividad incluye desde extorsiones y construcción hasta inversión en el entretenimiento y los mercados financieros. Tienen fuerte simbolismo, códigos de honor y una imagen pública que mezcla tradición con intimidación. En los últimos años, sin embargo, el Estado japonés ha endurecido la legislación para limitar su influencia. En América Latina, los cárteles mexicanos y colombianos han ganado notoriedad mundial. A diferencia de las mafias italianas, controlan amplios territorios y ejercen funciones propias del Estado en algunas regiones. Según el Informe Global sobre el Polvo Blanco 2023 de la ONU, los cárteles colombianos dominaron el tráfico internacional de sustancias prohibidas desde los años 80, pero el liderazgo ha pasado progresivamente a los grupos mexicanos. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el CJNG combinan capacidad militar, redes logísticas globales y control social. Operan desde los cultivos hasta la distribución internacional, utilizando rutas terrestres, aéreas y marítimas. En África, los grupos criminales nigerianos han mostrado una notable expansión. Según la Europol, operan en más de 40 países. No tienen una estructura rígida, pero sí redes bien coordinadas. Su actividad principal es el tráfico de personas, especialmente mujeres destinadas a la prostitución forzada en Europa. También destacan por fraudes cibernéticos y operaciones financieras encubiertas. Utilizan métodos modernos, como correos fraudulentos y estafas en línea, lo que les ha permitido establecer una economía paralela con alcance global. Cada una de estas mafias se ha adaptado a su entorno social, político y económico. Algunas se integran en el poder local, otras actúan desde la clandestinidad, pero todas muestran una constante: buscan rentabilidad mediante el uso de la violencia, la corrupción y la penetración en sectores formales. Aunque sus raíces no estén ligadas a la mafia italiana, muchas de sus prácticas reflejan patrones ya conocidos. La criminalidad organizada del siglo XXI es más diversa, descentralizada y digital, pero su lógica permanece reconocible. Hoy, el crimen organizado ya no se presenta como en el pasado. Las imágenes de capos al frente de clanes armados han sido reemplazadas por estructuras más discretas, orientadas al beneficio económico antes que al dominio violento. La mafia, como fenómeno tradicional, ha mutado. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado actual opera de forma más integrada en los sistemas legales, con métodos más silenciosos, pero igual de efectivos. Las viejas organizaciones no han desaparecido. Se han replegado, adaptándose a los nuevos tiempos. Según Interpol, grupos mafiosos en Europa, América y Asia han diversificado sus actividades hacia el lavado de dinero, la inversión en sectores legales y la manipulación de mercados financieros. En lugar de extorsionar a pequeños comerciantes, ahora adquieren empresas en dificultades, invierten en bienes raíces y crean redes empresariales que camuflan su origen delictivo. El uso de la violencia ha disminuido en muchos casos, no por ética, sino por estrategia. Según informes del Centro Europeo de Estudios sobre Seguridad, la exposición mediática, las leyes antimafia y la cooperación internacional han hecho que la discreción sea más rentable. El poder sigue ahí, pero menos visible. En lugar de generar miedo en las calles, se infiltran en consejos de administración, utilizan asesores financieros y emplean sistemas legales para proteger sus ganancias.
La cooperación entre grupos también ha cambiado. El crimen organizado ya no opera como redes aisladas, sino que colabora a escala global. Mafias de distintos orígenes intercambian servicios, rutas de tráfico de sustancias prohibidas, sistemas de lavado, tecnología y contactos políticos. Según el informe Global Organized Crime Index 2023, estas alianzas generan ingresos multimillonarios y presentan un reto complejo para los sistemas judiciales, que deben enfrentar redes transnacionales más que estructuras locales. El debate sigue abierto. Algunos expertos, como el criminólogo Federico Varese, sostienen que la mafia tradicional ha perdido su capacidad de control territorial y político. Otros, como Roberto Saviano, afirman que la transformación es solo aparente, y que el poder se ha desplazado hacia zonas donde la regulación estatal es más débil. La criminalidad organizada sigue presente, aunque en una forma menos reconocible. Los organismos internacionales coinciden en que el crimen organizado es hoy una amenaza global. No se limita al tráfico de sustancias ilegales o armas. Abarca desde el contrabando hasta la explotación laboral, pasando por el fraude digital y la corrupción institucional. Su capacidad para adaptarse, infiltrarse y generar capital representa un desafío constante para las democracias, las economías legales y el orden internacional. Aunque las estructuras visibles de antaño han desaparecido en parte, el fenómeno persiste. Ha cambiado de rostro, pero no de esencia. Su fuerza está ahora en la invisibilidad, en su habilidad para parecer legal, y en su conexión con sistemas que le permiten sobrevivir, lejos del estereotipo, pero cerca del poder. La historia de la mafia no es solo la de una organización criminal. Es también la de un fracaso del Estado. Según el historiador Enzo Ciconte, la mafia prosperó allí donde las instituciones fueron débiles, donde el poder oficial no alcanzó a proteger a los ciudadanos, y donde la justicia fue percibida como inaccesible o corrupta. Durante décadas, se permitió que estas organizaciones ocuparan el lugar del Estado, ofreciendo protección, resolviendo conflictos y controlando comunidades enteras. Pero su presencia tuvo un costo alto. No solo en vidas perdidas, sino en generaciones marcadas por el miedo, la impunidad y el silencio. Según los registros del Ministerio del Interior italiano, cientos de jueces, fiscales, policías y ciudadanos fueron asesinados solo por hacer su trabajo, o por negarse a colaborar. Recordar esta historia no puede hacerse desde el mito. La figura del mafioso poderoso, astuto o carismático, promovida por el cine o la literatura, distorsiona la realidad. Según el Instituto para la Investigación sobre la Criminalidad Organizada de Palermo, esa visión romántica ha contribuido a normalizar la presencia del crimen, especialmente entre los jóvenes, convirtiéndolo en un símbolo de rebeldía o éxito. Comprender el fenómeno mafioso exige una mirada crítica. No se trata solo de nombres famosos, ni de traiciones entre clanes. Se trata de estructuras que afectaron profundamente la vida pública, que infiltraron gobiernos, manipularon economías y sembraron el terror en muchas regiones del mundo. La mafia no es una historia ajena, es parte de la historia política, económica y social de los países en los que operó. Recordar a las víctimas es un deber. Magistrados como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, periodistas, empresarios honestos, testigos protegidos y muchos ciudadanos anónimos fueron asesinados por enfrentar a estas organizaciones. Según datos de la Fundación Elivera, más de 1000 personas han muerto en Italia a causa directa de la mafia desde 1943. Su memoria no debe perderse. La historia debe servir para comprender y prevenir, no para admirar. Conocer el pasado es fundamental para construir instituciones más firmes, leyes más justas y sociedades menos vulnerables. Como afirmó el juez Antonino Caponnetto, la mafia teme más a la escuela que a la justicia. Y en esa tarea, la memoria histórica es una herramienta clave.
sin exageraciones, sin ocultamientos, y sin mitificaciones. Solo así se puede entender lo que fue, lo que es, y lo que aún podría ser. Si esta historia te pareció reveladora, te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta, activar la campanita, y dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video. Es gratis, pero para nosotros significa mucho. Nos ayuda a seguir investigando y produciendo contenidos como este. Ustedes hacen posible otra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.